buenos días, tardes, noches tengan todas y cada uno de ustedes. Bienvenidos sean a este programa que de verdad tratamos de concientizar, pues de una forma cultural, artística, diálogos de la interculturalidad. Pero hoy me encuentro en esta mesa con grandes personas, de verdad. Yo agradezco muchísimo a que se encuentre con nosotros el director del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, ampliamente conocido por todos ustedes como CELALI, el maestro Sebastián Patistán Méndez. Don Sebastián, un gusto que esté con nosotros. Al contrario, es un honor poder estar aquí en tu programa y poder comentar un poquito de los pueblos originarios y del CELALI. Gracias. Perfecto, maestro. Y también con nosotros se encuentra el día de hoy para hablarnos de muchas publicaciones que ha producido el CELALI y bueno, más que nada, interculturalidad, estos usos y costumbres que pues no están nada dormidos de verdad y que nosotros aquí en Público y Privado lo que pretendemos es concientizar hacia la ciudadanía, ¿verdad? Pues bueno, se encuentra con nosotros el maestro Daniel Ochoa Nájera, que es el jefe del Departamento de Lenguas y, ya se me olvidó aquí, Departamento de Investigación de Lenguas y Artes. Maestro, un gusto que esté con nosotros, Daniel, ¿verdad? Sí, ahorita vamos a platicar de este gran material, ¿verdad? Que no tiene... Y claro, con nosotros también se encuentra don Silvestre Gómez Rodríguez, ¿verdad? Sí. Perdón, ya no entiendo ni mi letra, caray. Promoción, que es el jefe del departamento de la Oficina de Promoción Lingüística y Artística. Tiene usted un trabajo muy agradable, muy bonito, ¿verdad? Porque es como impresión ya ver el fruto realizado, ¿verdad? Pero bueno, quiero pasar para ustedes, empezando el tema del día de hoy, de todo lo que produce, ¿verdad? El CELALI, y no solo el CELALI, sino qué tan importantes son las lenguas y la cuestión lingüística y artística dentro de este estado que actualmente, don maestro Sebastián, se encuentra en tanto conflicto. ¿Qué es lo que ha de estar pasando, verdad? Nos pregunta mucha gente, nos dice, bueno, ¿por qué hay tanto levantamiento? ¿Por qué hay tanta discusión, tanta diferencia? Y yo creo que no es por nada, pero pues anda la producción aquí de las artes y de la lingüística y de las cosas artísticas, ¿verdad, Sebastián? Así es, licenciado Verne, pues es un gusto poder saludar a tu amplio auditorio. En efecto, yo creo que hay temas más álgidos que otros. Pues la problemática no es nada nuevo, ni las guerras son nuevas. Desde que surge el hombre siempre ha habido conflictos. Y no es exclusivo de los pueblos indígenas tampoco, ¿no? La problemática y los conflictos internos desde la antigüedad siempre ha habido muchos conflictos internos también y obviamente han habido problemas bélicos en otras latitudes del mundo. Pero bueno, el CELALI, el Centro Estatal de Lenguas, obviamente es una cuestión que atendemos la parte artística, la parte cultural, la parte lingüística, y que de alguna forma también va cambiando. Se decía Lao Tse, lo único permanente es el cambio, y en efecto también los pueblos originarios tienen su forma de entender y de ver las cosas diferente que el pueblo occidente, ¿no? Los occidentales vinieron a modificar la forma de ver las cosas. Y el CELALI, pues de alguna manera atendemos la parte lingüística, la parte de la danza, de la música, los textiles. Las cuestiones artísticas. Las cuestiones artísticas, pero que nosotros le llamamos música tradicional o danza tradicional, que es propia de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios,
que va cambiando de un lugar a otro. Por ejemplo, tan cerquita está Chamula con Sinacantán, a pesar de esa diferencia tan cerquita o tan corta, pues resulta que son contextos diferentes, problemáticas diferentes y formas de su música, de su danza diferente, ¿no? Entonces, cosas así que nosotros como Centro Estatal de Lenguas, pues obviamente vamos atendiendo dentro de las posibilidades que se tiene. Para eso fue creado el CELALI. El CELALI surge a raíz de los acuerdos de San Andrés, que se firmó el 16 de febrero de 1996. Y dentro de esos acuerdos, de los 275 puntos que se firmaron entre el gobierno federal y gobierno estatal, bueno, surge el CELALI en 1997. Y pues precisamente para atender la problemática que había suscitado, que fue un reclamo de nuestros hermanos zapatistas en el 94, y que hoy en día pues el CELALI también se está adaptando a estos nuevos tiempos, a estas nuevas necesidades. Después de esta gran pandemia también, ¿no? También en esta pandemia nos obligó a como que adaptarnos a la tecnología. Creo que México no estaba preparado para vivir de manera, no sé, en la cuestión tecnológica nos agarró desprevenidos. Creo que a todos. Hay datos del INEGI, 46% de la población no tiene acceso a internet. Entonces, ¿cómo le puedes hacer para dar educación cuando las comunidades están muy distantes? Como ejemplo, en el municipio de Chalchihuitán, en la mera cabecera, claro. No hay señal abierta de televisión. Entonces, el CELALI... Hay un retraso, pues, ¿verdad? Hay un rezago, definitivamente hay un rezago, y que sale a relucir cuando surgen estas problemáticas de pandemia. Y pues el CELALI también tiene que como adaptarse a estos nuevos tiempos, a estas nuevas necesidades que ahora pues en este año tuvimos clases en línea, que nos va a platicar ahorita el maestro Daniel Ochoa, y que de verdad fue un éxito y fue impresionante el número de personas de todas las latitudes de México que querían recibir taller en Tzotzil, en Tzeltal, que son las más demandadas, en Chol, en Zoque, en MAM, y que se pudo atender como 60 personas más o menos, pero se recibió más de 2,000. Entonces sale a relucir también el rezago que hay, pero también la necesidad y también la inquietud o el deseo de aprender de estas personas que quieren conocer nuestra lengua, nuestra cultura de otras latitudes de México. Como que nos pone a reflexionar este tema. Decimos, bueno, sí nos agarró desprevenidos, y qué tanto vamos a avanzar, qué tanto las instituciones están preparados, porque creo que nadie estaba preparado de esta pandemia y nadie estaba como preparado también tecnológicamente hablando, ni las instituciones, ni la Secretaría de Educación, ni las instituciones de gobierno federal ni estatal. Entonces, todos estos cambios que aceleró, yo creo que de 10 a 20 años, de lo que se logra visibilizar de este rezago. O sea, sí vamos a llegar a las clases en línea o cultura en línea, pero no nos esperábamos, porque desafortunadamente no contábamos, e inclusive actualmente todavía no contamos con la tecnología adecuada, suficiente para estos nuevos tiempos, para estos nuevos retos. Pero ahí va, yo creo que este gran problema de la pandemia,
que todavía hay que seguirse cuidando, de verdad, ahí viene otra cepa y bueno, vienen una bola de factores ahí determinantes, pero quiere decir que estábamos atrasados, quiere decir que no estábamos realmente a la vanguardia. Y dicen que a base de problemas y de pláticas y de conversaciones, ¿verdad?, se logra adelantar un poco, adherirse un poco a la tecnología y todo. Yo también veo que estas plataformas, ¿verdad?, que desafortunadamente pues son extranjeras, el Zoom, todas estas... El Google Meet. El Google Meet, todas estas plataformas que ahora ya las manejamos con una facilidad y más nuestros jóvenes, de verdad, pues bueno, son extranjeras. Hay que empezar a fomentar esa tecnología y esa ciencia también internamente en las instituciones, ¿verdad? También pues darle difusión a esto porque es lo de hoy. Pero yo le tengo una pregunta aquí al maestro Daniel Ochoa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta pandemia? ¿Desde cuándo están produciendo este material? ¿Qué opina usted? ¿Qué lenguas se está perdiendo aquí en Chiapas? ¿Cuáles son las más dominantes, verdad? ¿El tzotzil y el cental? ¿O cuáles estamos mal? ¿Estoy mal? Para que nos concientice usted un poco. Bien, primero que nada agradecerle la invitación, un saludo a toda la audiencia y espero que cada palabra que yo les comparta genere alguna inquietud para el atrevimiento a pensar. Sé que lo que estoy diciendo puede ser muy violento, pero a veces es pertinente y luego precisarlo, ¿no? Mire, en primera instancia, antes de atender las preguntas, me gustaría colocar la siguiente idea, ¿no? ¿Cuál es esta idea? Al menos aquí en América Latina, desde 1492, nosotros, América Latina como tal, vive bajo una lógica de desprecio. Eso es importante decirlo, ¿no? ¿En qué sentido una lógica de desprecio? De desprecio hacia lo diferente. Todo lo que no se parece a nosotros, para los españoles, ¿verdad?, pues no sirve. Y así fue como miraron a los pueblos originarios, ¿no? Muy bien. Esa idea es importante apuntarla porque desde allá viene una lógica de rechazar lo distinto, ¿no? No es en vano que en 1536 el Papa Francisco, ahora no recuerdo el nombre, no es el de ahora, es otro Papa Francisco, ¿verdad? Claro. Reconocía que los pueblos indígenas sí tenían alma. Y si en 1536 se reconoce que sí tenían alma, entonces ya no se tenía el derecho de matarlos sin que nada pasara. Porque antes, como se declaraba que no tenían alma, lo que se decía que se podían matar y no era pecado. Cuando ya se reconoce que tienen alma, entonces ya no se pueden matar porque ya es pecado. Entonces lo que hay que hacer es cristianizarlos, ¿no? Y habría que cristianizarlos desde un solo pensamiento. Eso es lo verdaderamente pensamiento único. El pensamiento único. Bueno, voy a dar un salto tan fuerte para llegar hasta hoy, a nuestros días. Esas lógicas de desprecio siguen vigentes hoy. O sea, aunque no querramos. Con una marginación, con una intolerancia. Siendo intolerantes, seguimos siendo dominados por una sola lógica de pensar el mundo bajo ciertas claves. ¿Cuáles son las claves? Del éxito, del poder, etcétera, ¿no? Esas son las claves que nos están gobernando. Entonces, para poder lograr el éxito, para poder lograr el poder y todas estas otras claves, a veces hay que seguir oprimiendo a la clase oprimida, ¿sí? Sí, hay que tenerla pues hay que ahí. tenerlas ahí, Sí. Y entonces de pronto les damos placebos, mancebos, que ahí los siguen teniendo. Y es lo que está pasando. Exactamente. Una situación es lo ahí. que está pasando hoy. Ajá. Los pueblos indígenas hay toda una afectación histórica desde 1492, ¿verdad? ¿Y cuál es esta afectación histórica? El rechazo hacia su diversidad. Y luego entonces les empiezan a instaurar otras lógicas. Por ejemplo, estas lógicas de lo que decía el doctor Sebastián, estas lógicas de pensar lo político desde lo impuesto. Entonces, la elección, ¿no? Ahí voy. La noción de partidos políticos, ¿verdad? Eso no era propio. No y era se lo apropian y entonces empieza a surgir todo un montón de conflictos que ya se dijo, no me detengo en eso. Claro. Se quiere volver a lo de usos y costumbres, pero, por ejemplo, en el caso de Ochuc, pero ahí hay algo que todavía no se alcanza a comprender con cabalidad,
porque en Oxchuc nuevamente ya empezaron los conflictos, nuevamente ya aparecieron muertos y se supone que están bajo la lógica de usos y costumbres. Ante todo este escenario es como surge el CELALI, ya lo planteaba igual el director. ¿Por qué surge el CELALI? Bueno, para luchar contra todas estas lógicas de desprecio, y aquí viene lo interesante. Entonces, si nosotros vamos a empezar a producir libros, cualquier el título que fuera, agarró y la intención es cómo empezamos a mostrar los saberes y conocimientos propios de los pueblos originarios. Que efectivamente empezamos a encontrar otras lógicas de pensar el mundo, otras maneras de organización, pero que lamentablemente estas están siendo oprimidas por la lógica hegemónica. En ese sentido, ¿no? Entro y reflexiono un poquito sobre lo que plantea sus preguntas. Yo pienso que aquí en Chiapas y no podemos hablar de que hayan lenguas dominantes más que el español. Son lenguas dominantes, hegemónicas, y que eso podríamos definirlo como un ejercicio de una hegemonía lingüística, ¿no? Sí. Las lenguas que de alguna manera aglutinan mayor cantidad de hablantes, el celtal, tzotzil, en primera instancia, luego más atrasito viene el chol como una lengua, porque está por arriba de los 200,000. El caso del celtal y el tzotzil se aproximan a los 500,000, poco más, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que tienen una gran cantidad de hablantes, pero aquí lo verdaderamente trascendental es, a ver, ¿bajo qué lógicas de pensamiento se está organizando esta visión de mundo? Y que me parece que eso es lo que tendríamos nosotros poner en cuestión para saber cuáles lenguas están en peligro. Si nosotros nos basamos estrictamente en las cuestiones cuantitativas, es muy fácil de decirlo número. ¿Y cuáles son estas lenguas que están en riesgo de desaparecer concretamente? Eso yo me pondría a repetir lo que se ha dicho, pero hasta el cansancio. Es decir, la lengua mocho, que no llega a 100 hablantes y que los hablantes son mayores de edad y que conforme vayan muriendo va a morir la lengua. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Luego entonces tenemos otro grupo de lenguas para el caso de Chiapas, como el caso del cachiquel, como el caso del mam, como el caso del canjobal, como el caso del mocho, que podríamos ubicarlos dentro de un rubro de lenguas binacionales. Lo que tendríamos que especificar es que la variante dialectal que se habla aquí en México es la que está en peligro de desaparecer. ¿Por qué le llamamos lenguas binacionales? Porque se hablan también en Guatemala, ¿verdad? Y ahí en Guatemala, algunas de estas lenguas que he mencionado tienen un importante número de hablantes, el cachiquel, el mam. En Guatemala supera los 500,000 hablantes, ¿verdad? Bueno, entonces en ese sentido es importante poner ese énfasis. Ya en el caso de la lengua lacandón, igual, la variante que se habla aquí en Chiapas es la que está en peligro, porque esa es una variante dialectal de la lengua maya que se habla en Yucatán, Quintana Roo, Campeche, como variante dialectal, pero como lengua evidentemente está digamos, tiene cierta vitalidad, ¿verdad? En ese sentido, todos estos materiales que uno produce es con el afán, pues, sí, de que la publicación, ya sea a través del libro, como bien tenemos aquí, a través de la música, ¿verdad?, se pueda, de alguna manera, dar a conocer todos estos pensamientos, este tipo de música que es de armonía, ¿sí?, del hombre y su conexión con la madre tierra. No es solamente, pues, esto no es solamente un libro, ¿verdad?, sino que esto es una posibilidad que los pueblos originarios, desde sus historias precolombinas, quieren compartir al mundo y por lo tanto ofrecerle una posibilidad de que el mundo, que la sociedad entre en otro tipo de relaciones. Ese es el reto histórico que el CELALI tiene. Infelizmente nos han ido cada vez más debilitando, pero el deseo aquí lo tenemos limitando todavía. ¿Verdad? El CELALI depende de Coneculta, si no estoy mal. Sí, ¿verdad? Un poco en las áreas de impresiones, de la cuestión, pues todo esto tiene un costo, ¿verdad? También. Indudablemente, qué mejor trabajo que hacerlo a través de un libro, a través de una imagen, a través de la música y a través de ir rescatando esos usos y costumbres, esa lingüística universal que debe de existir, ¿verdad? Y bueno, yo veo mucha producción, ¿verdad, maestro Silvestre? Efectivamente, pues gracias, Bernie, por brindarnos este espacio. Es de en ustedes, algún momento ya casa. habíamos platicado, ¿verdad?, de cómo ir colaborando para llevar a cabo diversas pláticas sobre el tema de lengua y cultura, ¿verdad? Entonces, ahora bien, pues nos tocó
esta oportunidad de estar acá, ¿verdad? Y compartir un poco de la palabra con relación a lo que se hace como CELALI. Pues sí, efectivamente es una tarea bastante amplia, complicada, pero significativa, porque bien es cierto, lo que se pretende es con ello dar a conocer parte del legado cultural que se tiene, ¿verdad? Ya lo decía aquí el doctor Sebastián, en la música, en la danza, en el teatro, y pues recientemente, ¿verdad? En la escritura de las lenguas, que no es de ahora que se viene haciendo, ¿verdad? Ya tiene un buen rato, pero que se ha hecho y se ha manifestado a través de la producción editorial, ¿verdad? Pues cierto es que durante los años que lleva el CELALI, de su creación de 1997, se han producido alrededor de 250 títulos. Eso es importantísimo, 250 producciones, títulos, ¿verdad? Sí, en el que se ha tratado de atender la diversidad lingüística de la entidad chiapaneca. ¿Sí? Por supuesto. Sin embargo, han habido casos como los que menciona el maestro Daniel, en varios de ellos, como las lenguas Mam, Mocho, Cachiquel, las lenguas en peligro de desaparición. Es poca o casi nula, sí, la producción que de ellos se tiene. Claro. Porque no, en un tiempo sí hubo el interés de la escritura y de fortalecer la lengua. Sin embargo, pocos se han atrevido a escribir y crear materiales para publicación. Si podemos ver, aquí tenemos una diversidad de títulos, que son pocos los que traemos, ¿verdad? En realidad hay, sí, no, hay varios títulos. Traen pocos, pero de verdad están muy bien. Les sí. quiero comentar a mis amigos que me ven que de verdad, ¿dónde podemos consultar esto? ¿Dónde hay una biblioteca, un acervo? Porque, bueno, hay voces y pensamientos desde para niños, centales, hay las 3 producciones que ya habíamos hablado en algún programa anterior de este 2021, ¿verdad? Son 3 producciones, pues de verdad muy buenas, del maestro Esdras Alonso. Aquí tenemos El Hijo Solitario. Poemario. De Diego Mario. Y está Claroscuro de Voces Antiguas, José Osvaldo García Muñoz. Les quiero comentar, amigos y amigas, que pues yo no tengo, mi mamá habla un poco de tzotzil, yo no hablo una lengua, pero eso no quiere decir que yo no tenga sangre indígena, ¿verdad, doctor? Y bueno, aunque no lo sé leer los títulos porque no quiero pues ofender a nadie, ¿verdad? Pero yo siento que es un acervo cultural que debe de estar, como bien dice usted, mi estimado doctor, que dice que la tecnología ahí se quedó, pero esta producción no se puede quedar ahí, ¿verdad? Sino tenemos que hacer más cosas, más difusión, más radio. Ahora con las redes sociales, de verdad, yo estoy incursionando en esto y es formidable de la noche a la mañana. Mucha gente que ni espera uno, pues ya están ahí, ¿no? Y bueno, lo ven, y más que nada, que es a un bajo costo. Ahora la televisión anteriormente era inaccesible entrar a una televisión, hacer un documental, hacer mucho material que ahora las redes sociales ya nos debe de permitir hacerlo, ¿verdad? Y pues yo la verdad aplaudo por mucho. Hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Hay mucho trabajo todavía que hacer dentro del CELALI, pero yo no dejo de traer la reflexión o la concientización que están haciendo estos materiales, pues al día de hoy, ¿verdad? A nuestro Chiapas del día de hoy, 2021. ¿Cómo vamos? ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Qué haría falta? ¿Qué podemos hacer para que esa división que usted bien lo marca, ¿verdad? Que esa división, esa marginación cultural y artística que también ha existido, que existe, ¿qué podemos hacer?
Bueno, primeramente creo que hay que estar consciente. Sin la conciencia realmente no vamos a poder hacer mucho, estar consciente de que las lenguas es una riqueza cultural y que son nuestras raíces. Como bien decía, bueno, usted ya no habla la lengua materna, no deja de ser indígena. No, curiosamente, claro. El año pasado, el INEGI señala un dato bien interesante. Dice, 7 millones y poquito manifestaron hablar una lengua en México. En México se tiene 68 lenguas aún originarias antes de la colonia, 68 lenguas. Y de esas 68 lenguas, todavía hay 7 millones y tantito de hablantes. Pero lo interesante es que más de 25 millones de las personas encuestadas por el INEGI dijeron, yo soy indígena, aunque ya no hable la lengua, pero dice, yo sí soy indígena. Entonces, por alguna extraña razón, no aprendieron, no les enseñaron, sí, claro. No quisieron, por lo que ya decía el maestro Daniel, bueno, de alguna manera la discriminación en el pasado era mayor. Hoy en día el Código Penal de Chiapas, discriminar a una persona es un delito penal. Totalmente. Es un delito. O sea, la discriminación se logra tipificar en el Código Penal. Sin embargo, no basta con que esté tipificado como delito la discriminación, sino esos mecanismos que laceraron tanto a los indígenas en los años 70, 80, en Chiapas, en México. Entonces, las nuevas generaciones optaron ya no aprender. Digo, ¿para qué voy a aprender mi lengua? Porque ni siquiera es una riqueza para mí. Más bien va a ser, sí, es una limitante. Es una limitante. Sí. A diferencia de la Unión Europea, allá prácticamente es casi obligatorio que aprendan una de las lenguas maternas de Europa. Acá como que aprender una lengua es como... Era como discriminatorio. Algo así, ¿no? Algo así, bueno, muy marginado. Aún todavía en algunas partes pues sí sigue, algunos sistemáticamente existe esa discriminación, ¿no? Platicaba con una persona el otro día y me decía, pues es que debe de haber una proporción, de manera proporcional, la atención a los pueblos originarios en los espacios que hay en gobierno. No se está haciendo por la razón que sea. En Chiapas, de acuerdo a los datos por parte de la Secretaría de Hacienda, en el 2020, 1.6 millones son hablantes de una lengua. De los 5.7 millones de chiapanecos y chiapanecas, bueno, estamos hablando entre un 28 y un 29% en Chiapas. Están reconocidos por el artículo 7 de la Constitución local 12 lenguas. Como ya dijo el maestro Daniel, bueno, desafortunadamente 2 de ellas, la lengua mocho, que quedan alrededor de 25 hablantes más o menos, la lengua cachiquel, que están en Mazapa, ahí quedan alrededor de 65 más o menos. Eso fue lo que ellos manifestaron. Bueno, no solo depende de las instituciones le da forma, le da legalidad, mientras que los hablantes no enseñemos
a nuestros descendientes, pues lógicamente se va a perder esa lengua. Acá sería como conjuntar los esfuerzos, como que sea de manera coercitiva y que se aplique la ley para que ya nadie sea discriminado en todos los aspectos. No me refiero por estar hablando su lengua materna en la calle y luego lo estén maltratando. No, claro. Creo que el maltrato o la discriminación, tal vez ahora ya no es de manera directa, de que le griten, de que le señalen, pero sí todavía romper estos esquemas, aún siento que todavía nos falta. Y eso es una violación a los derechos humanos. El artículo 1, párrafo 3 de la Constitución, que se reformó recientemente, antes eran garantías individuales, ahora son derechos humanos. Bueno, si lo vemos desde una perspectiva jurídica, hay una violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas cuando no se les respeta, porque dice el párrafo 3 del artículo 1 de la Constitución Federal, dice, todas las instituciones deben de garantizar, de proteger, de promover para que se les respete los derechos humanos. Mientras que no existan esos mecanismos, creo que sí vamos a seguir teniendo estos problemas. Estas grandes diferencias. Estas diferencias, decía el maestro Daniel, en Oshchuk, precisamente el tema de Oshchuk es un tema muy álgido. El tema de Panteló es un tema muy álgido. Pero lo que queremos expresar sí es un tema álgido, pues de verdad es terrible. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa con la situación un poco que está pasando en Oshchuk, por ejemplo? En Oshchuk en el 2019 porque es manejado, perdón, que lo interrumpa, doctor, es manejado por usos y costumbres, su organización. Sí, pero parcialmente, y le voy a decir por qué parcialmente. En el año 2019 se da un decreto por parte del Congreso del Estado, es el decreto 135, donde surge como una encuesta, un análisis hecho por el INAH y por otras instituciones que dependen del gobierno federal, porque se polarizó la población en Oshchuk. Algunos decían, queremos que sea a través de usos y costumbres, de un plebiscito, de un consejo, porque los pueblos originarios, si hablamos en los años 50, en los años 60, claro, 70, en efecto, era por usos y costumbres a mano alzada. En el municipio de Chamula, por ejemplo, el que iba a ser presidente municipal, lo tenían que ir a ver a su casa, porque era un cargo como honorífico. Nosotros le llamamos Jvalej Tunel. Cuando nosotros decimos Ajualil, está erróneo esa forma de expresar, es Jvalej Tunel. ¿Por qué Jvalej Tunel? Por eso es un servidor público, porque lo eligen, era electo. Bueno, surge una encuesta en el año 2019 para dirimir la problemática en Oshchuk. Y dije, bueno, unos querían por usos y costumbres, otros a través de partidos políticos. Del mal INE, ¿no? Yo así le digo. Ajá. Entonces, en esa encuesta, según los datos que dan las instituciones, más del 60% quieren que sea a través de usos y costumbres. Más del 30 y tanto por ciento quieren que sea a través de partidos políticos. Hay un 8% más o menos, dijeron, ni uno ni otro, ¿no? Bueno, entonces como la mayoría dijeron que fuera por usos y costumbres, se da el decreto. Entonces cuando no hubo unanimidad, no hay unanimidad, pues obviamente hay división y hay confrontación. El 10 de diciembre se va a llevar a cabo el plebiscito. En ese decreto ahí establecen cuáles son los requisitos, quiénes son,
y luego en el año 2012 se da una reforma a la Constitución en el artículo 41, donde dice, en las elecciones debe de haber paridad, sea pueblo indígena o no sea, porque debe estar como muy por encima los derechos humanos, y entonces obliga a los pueblos originarios, hombre, de mujer, México, mujer, hombre. Y la palabra paridad es que tiene que ir a la par. Hombre, mujer, o viceversa, mujer, hombre. Sí, claro. Entonces, ¿y eso está mal? Está mal para los pueblos originarios, porque hay una forma de entender la política o el servidor público de una forma diferente. Entonces, cuando no hay un estudio de fondo, los diferentes contextos, las diferentes problemáticas, pues entonces surgen estos problemas, y el 10 de diciembre acordaron que se va a llevar a cabo el plebiscito. Sí. ¿Qué va a pasar? Aún hay mucha incertidumbre, porque el decreto dice, debe de haber 10 candidatos, 5 hombres y 5 mujeres. Bueno, de esos 10 tendrá que salir uno, sea hombre o sea mujer, el que tenga la mayoría. Entonces puede haber un problema post-electoral, no durante, porque sí hay muchos jaloneos. Entonces toda esta problemática que está surgiendo en los pueblos indígenas es relativamente nuevo, por decir. En Oshchuk, en el 2015, como que ahí se agudizó la problemática, y que hasta hoy, 6 años después, aún no se logra superar. Y esto visibiliza que los pueblos originarios no están dejando que de forma interna logren elegir sus autoridades, porque el decreto dice, a ver, tienes que respetar este decreto, 5 y 5. Bueno, los pueblos originarios se entienden de otra forma. Entonces, cuando no se entiende de esta forma, sí, entonces ahí es donde surgen estos problemas, y que en este libro, perdón, me voy a atrever sí, no, claro. Este libro, que es del doctor Esdras, Raíces Comparadas, sí, habla precisamente sobre las raíces, los usos y costumbres, que vale la pena leerlo, porque nos permite entender un poquito por qué a veces hay problemas cuando quieren, es que tiene que ser así. Oye, pero es que no estamos acostumbrados así. Nuestros ancestros elegían de otra forma, ¿no? Por ejemplo, el que iba a ser presidente municipal, le tenían que llevar refresco a su casa para que aceptara ese cargo por los 3 años, ¿no? Porque el presidente municipal iba a ser el gestor, la máxima autoridad. Esta descomposición social o cultural, pues precisamente se viene dando porque como que tenemos un pensamiento occidental, o nos están como orillando para tener ese pensamiento occidental. Sí es a través de plebiscito, sí es a través de usos y costumbres, pero tienes que respetar esto. Entonces no es el auténtico de usos y costumbres, porque si te están diciendo sí, pero con estos lineamientos. Esa es una de las problemáticas exclusivo de Oshchuk, no ocurre en otros municipios. Les quiero comentar, amigas y amigos, que es muy difícil de verdad plasmar en una sola idea y en un programa de televisión en pocos minutos algo que es trascendental en la vida de usos y costumbres, los plebiscitos, ¿verdad? Porque pues yo veo, por ejemplo, y va una pregunta aquí para el maestro Daniel, la mujer, ¿cuánta escritora mujer hay aquí? ¿Por qué la mujer, dónde queda la mujer en el papel de usos y costumbres? Para que la gente que nos está viendo, porque escuché al maestro Sebastián que no está de acuerdo en que la mujer llegue, ¿no? Y eso se queda ahí, y no es la forma, no es el fondo de decirlo, ¿verdad? Bien, suscribo lo que usted acaba de decir, abordar sí. En un programa de televisión una temática tan compleja es imposible, más bien habría que trazar como ciertos temas para centrarse en cada reflexión.
atendiendo a su pregunta contundente realmente, ¿sí? La participación de la mujer en el tema de la escritura todavía es reciente. Aquí y en todo México ya existe. Están apareciendo, ¿verdad? Claro. Pero no solo en el caso de la literatura indígena. Si nosotros miramos la literatura universal, cuando hablamos de filósofos, si nos vamos hasta la antigua Grecia, no encontramos mujeres, ¿verdad? Si nos vamos ya en el siglo XVII, XVIII, XIX, tampoco aparecen. La aparición de la mujer a nivel universal es reciente, ¿no? Para el caso de los pueblos indígenas... Y qué bueno, eso es muy bueno. Claro, eso, ¿no? Eso entonces, si uno lee filosofía universal, uno se va a encontrar a Rosa Luxemburgo, se va a encontrar a Hannah Arendt. Para el caso de Latinoamérica, uno encuentra a Rigoberta Menchú, a algunas otras escritoras. Y para el caso de México y Chiapas también. A nivel de Chiapas está Yasnaya Aguilar como una pensadora indígena y otras más. Para el caso de Chiapas, lo que más ha sobresalido es las creadoras, artistas. Encontramos a Enriqueta Lunes como poeta tzotzil, Ruperta Bautista. Para el caso de la lengua chol encontramos a Juana Peñate, encontramos a Saraí Hernández. En el caso tzeltal está Adriana Gómez, ¿verdad? Se me escapa bien el apellido, Adriana. Pero digamos que son... para el zoque están Liz Sáenz, Miqueas, digamos, pero que son muy pocas todavía. Claro. Es más todavía la presencia de hombres. El hecho de que esto así suceda, no nos podemos quedar en decir, es que esta es una lógica patriarcal, que algo ha de tener, ¿verdad? Algo ha de tener. Pero también históricamente hay, lo que le decía, una negación de la voz de la mujer. Entonces, el estar apareciendo la voz de la mujer es como esa voz en complementariedad de lo masculino y lo femenino como complementariedad. Cierro ya la idea en esto de manera muy contundente y que tiene que ver con lo que preguntaba usted. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo volver a la conciencia? Muy sencillo. Lo que pasa que los seres humanos, lo más grandioso que tenemos es la palabra. Infelizmente, nosotros ya no habituamos a honrar nuestra palabra. Ya no. Y cuando nosotros hemos dejado de honrar a nuestra palabra, no estamos diciendo más que un desprecio por la vida, que es con lo que empezaba yo mi intervención. Al estar no honrando nuestra palabra, estamos despreciando la vida humana, porque ahí se nos va. Entonces, en ese sentido, ¿qué tenemos que hacer? Sencillo digo, ¿no? Primero, comprender que el mundo tiene diferentes maneras de ser contada. El español es una, el inglés es otra, el tzotzil es otra. Entonces, volver a esas narrativas para comprender que ahí podemos encontrar otras maneras de pensar el mundo. Y como decía el doctor Sebastián, a ver, esto de los usos y costumbres, al final de cuentas se vuelve tan conflictivo. ¿Por qué? Porque al final lo indígena no es la manera en cómo se autonombran los pueblos, fue impuesto. Usos y costumbres fue impuesto. Todos esos nombres son nomenclaturas impuestas. Si nosotros y si los pueblos indígenas vuelven a cómo ellos verían, pues tal vez tendrían que hablar del Stalel Kuxlejal, ¿verdad? El Lequil Kuxlejal, con su complementariedad, el Chopol Kuxlejal, ¿verdad? Lo bueno y lo malo, pero no como lógica de oposición, sino como lógica de complementariedad. Creo que ahí hay muchas cosas por hablar. Hay mucho que hablar. Que en otro momento Pero yo los quiero comprometer, de verdad. Yo comprometo mucho a las personas porque tengo toda la razón. En 20, 30 minutos, 40 minutos que llevamos, no podemos hablar de una universalidad tan grande, ¿verdad? Entonces yo los quiero comprometer, doctor Sebastián, ¿verdad? Aquí a don Daniel Ochoa, que habla usted muy bonito, habla usted, se expresa de una forma muy clara y eso es muy bueno. De verdad yo lo felicito y también a don Silvestre, de que no sea el último espacio, ni que sea, este programa es para ustedes y yo los quiero invitar a que ahorita estamos los días martes a las 14 horas, pues tratando de darle difusión a esta entrevista, a este universo que acabamos de platicar, pero es muy amplio. Yo quiero comprometerlos a un próximo programa
y ya en específico, ¿verdad? Que hablemos qué pasa, si está bien dicho usos y costumbres, cuáles son, qué es la interculturalidad, qué hay derechos humanos o no hay derechos humanos, cómo debemos de hacerlo y de una manera de verdad pronta. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa y estas cuestiones de que el tiempo va pasando, estamos avisorando en esta plataforma de público y privado, estamos avisorando. Yo tengo un informativo de lunes a viernes a las 7 de la noche y sí me doy cuenta de que esta situación está cada vez más dividida. Cuando, como usted bien lo dice, es una manera sencilla y pacífica, pero es cultural, es de concientizar a la gente que nos está viendo, a los jóvenes, mucho a los jóvenes, de verdad, de que esta forma puede caminar en santa paz y en santo progreso, ¿verdad? En un progreso que cada vez lo vemos más limitante. Ni toda la culpa es del gobierno, no es así. Ni toda la culpa es de los, no sé si lo estoy diciendo bien, usos y costumbres y de estas cuestiones indígenas, no, debe de haber un espacio. Anteriormente no existía esto porque íbamos caminando de la mano. Estábamos trabajando en equipo, a mí me gusta mucho esa frase. Trabajar en equipo, pues es lo mejor para estar. No que, miren, le quiero comentar un dato. Sí, efectivamente, el Instituto Federal Electoral, llamado anteriormente, ahora ya se llama el Instituto Nacional Electoral, compañeras y compañeros, también dejó que las elecciones federales, que son para presidente de la República, para senadores y las diputaciones federales, pues nos absorbió. Ahora creamos una institución con un enorme presupuesto y ese enorme presupuesto ya maneja todas las elecciones. ¿Qué quiere decir mi comentario? ¿A qué es a lo que voy? Que ahora estamos esperando al tatamandón allá de la Ciudad de México, ¿verdad?, que nos venga a imponer y nos venga a decir a una elección a Orchuk, oigan, Dios mío, eso no puede pasar así. O a legitimar nuestras decisiones. O a legitimar nuestras decisiones. No puede hacer eso. Miren, ya tenemos los estados que crecer en la cuestión electoral, ¿verdad? Aquí nosotros, el estado, debe de hacer sus propias elecciones para presidentes municipales, para diputados locales, ¿verdad? Las tenemos que manejar nosotros, nuestros candidatos, o como bien los usos y costumbres eligen a quién va a ser su presidente municipal, por decirlo así, el guía del pueblo, de la ciudad, ¿verdad? Pero no, estamos pensando de esa forma y mal y muy costosa, de verdad, no solo en dinero, sino me refiero también a muy costosa en esta gran división, en esta gran vida, que no nos podemos poner de acuerdo. Y yo le implico mucho a que son ciertas partes que no quieren legitimizar esta situación. Y bueno, el premio, el tiempo apremia, pero como ven, los comprometo a que próximamente tengamos otro diálogo, ¿verdad?, intercultural en su espacio y su casa. Sí, encantado. Hay mucho de qué hablar y cierro, ¿no? Por ejemplo, hoy platicábamos con unos compañeros cuando decimos necesitamos repensarnos. No solamente es una palabra, porque implica el repensarnos, es decir, volver a darnos la oportunidad de pensarnos en comunidad. Maravilloso, muy bien dicho. ¿Algo que quiera agregar? Agradecerte el espacio. La verdad es que la palabra cultura es tan simple, que tiene un origen etimológico latín y que debe ser cultura de la paz, porque la palabra cultura viene de cultus, y que cultus quiere decir cultivo. Debemos de cultivar la paz y debemos de generar cultura de paz, que esto es lo que a nosotros nos mueve como Centro Estatal de Lenguas, atender la diversidad hasta donde el presupuesto alcance, y pues con gusto estaremos nuevamente acá próximamente. Muchas gracias. Y como bien dices, ¿no? Hay muchos temas
que platicar, porque el próximo año también inicia la construcción del decenio, cumple 3 siglos del reconocimiento como sujetos de derecho a los pueblos indígenas, cumple un cuarto de siglo el CELALI el próximo año. Entonces sí hay muchos temas. Por favor, no, pues, doctor. Encantado, ¿verdad? Gracias. Este es su espacio, este es su casa. Gracias. Algo que agregar, don Silvestre, con todas estas producciones, ¿verdad? Bueno, pues hacer esos conocimientos que estas producciones están a la disposición en las oficinas del CELALI, ubicado en calle Escuadrón 201, número 6, barrio El Cerrillo. Barrio del Cerrillo, barrio del Cerrillo, pues ahí pueden encontrar lo que ahorita se muestra y otros ejemplares, ¿verdad? Que van desde monografías, trabajos de investigación, como lo que tiene el compañero Osvaldo García Muñoz, el libro titulado Unión Juárez, Historia y Cultura, narrativas como las que tenemos ahí, el librito amarillo, es un librito escrito por un compañero Soque, ¿sí? No hay bueno, mucho material. Los poemarios que tenemos, el verde que está allá, el otro que está acá. Y bueno, yo también me quiero comprometer a algo. ¿Cómo también, ven? ¿no? Entonces, si ustedes me lo permiten, que vayamos aquí con nuestro gran productor y amigo Paquito, que ahora vayamos nosotros al CELALI y que de ahí podemos hacer el siguiente programa. Yo encantado de asistir. Ahorita nos ponemos de acuerdo qué día, espero que sea pronto de verdad, y nos trasladamos allá. Hay mucho que enseñar mejor allá, ¿verdad? Nos llevamos una buena cámara y adelante, pues, ¿verdad? El espacio es magnífico, ¿verdad? Para dar a conocer los trabajos que se hacen, ¿verdad? En materia de cultura. Muchas gracias. Cierto es que estamos un poquito ahorcados presupuestalmente, pero con lo que tenemos. Pero hay mucha idea, hay mucha creatividad, hay muchas cosas que hacer. Invitar también a los amigos, ¿verdad? Que nos escuchan, que nos ven a través de estos medios, pues que se acerquen a CELALI. Claro que sí. Las puertas están abiertas y pues en la mejor disposición por parte de nosotros para poder avanzar y, como decía el doctor, tratar de implementar una cultura de paz. Muy bien, excelente, una cultura de paz y de concientización, ¿verdad? Claro. Para caminar adelante. Pues bueno, amigos, amigas, el tiempo pues apremia, pero no es un desafortunio, ya estaremos próximamente, obviamente en el CELALI, aquí en San Cristóbal de las Casas. El siguiente programa va a ser ahí para que pues hagamos más difusión de estas ideas, de esta construcción de magia, ¿verdad? Que debe de existir entre uno y otros. Claro. Soy Verne Santiago, esto fue Diálogos Interculturales y nos vemos la próxima semana en otro diálogo más. Agradezco mucho su presencia, muchas gracias. A usted, gracias. A usted y al público.